Para finalizar, yo le voy a dar unos consejos acerca del tema que estamos escuchando. Estamos hablando de salud mental. Y usted dirá, tengo un problema, tengo un trastorno, tengo una situación en mi vida y la Biblia, la palabra de Dios me va a ayudar a mí con lo que estoy pasando. Pues sí. ¿Sabe por qué? Porque lo dice en 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 a mí me dice que la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Por Él. ¿Y para qué fue la palabra de Dios inspirada? ¿Qué me dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces estoy afirmando lo que estoy hablando. La palabra de Dios es la que me va a ayudar a mí. Y le voy a dar unos consejos basados en la palabra de Dios para yo poder vencer cada trastorno, cada problema, cada situación en mi vida. Amén. Aunque la palabra de Dios no es un libro de medicina, porque estamos hablando de salud mental. Cuando hablamos de salud, hablamos de medicina, de médico, de doctor. Aunque la palabra de Dios no es un libro de medicina, nos va a ayudar, porque bien lo acabo de decir, gloria a Dios, me va a ayudar a este tipo de problema. Y ahora muy bien, usted se preguntará, ¿y cómo me va a ayudar cuando yo tengo un trastorno mental o algún problema o una situación en mi vida? Primer consejo, lo vemos reflejado o escrito en la palabra de Dios en el libro de Mateo 9:12. ¿Qué me dice Mateo 9:12? La palabra es la guía, es la que me va a guiar. La palabra de Dios me dice a mí, en la Nueva Traducción Lenguaje Actual, los que están sanos no necesitan un médico, sino que los enfermos son los que necesitamos un médico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo alguna situación en mi vida, alguna enfermedad, algo que está ocurriendo en mi vida, la palabra de Dios me va a decir lo que yo tengo que hacer. Amén, porque es la palabra de Dios, es el alimento fresco que trae a nuestras vidas, es la respuesta de Dios a nuestras vidas, es la respuesta a cada situación, a cada problema. Cada uno de los que expusieron acá la palabra, se basaron en la palabra, porque la palabra, la Biblia, es el mismo Dios revelado a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué me dice a mí la Biblia acá? Que cuando una persona está enferma, está en la necesidad de buscar ayuda profesional. Es válido porque los médicos, la sabiduría se las dio Dios. Y hay un diagnóstico, sí, es una realidad, pero la verdad es Cristo Jesús. La verdad está en la palabra de Dios. Es válido que como seres humanos nosotros podemos ir a un médico. Y dejé de preocuparme, y lo doy por testimonio porque estamos hablando de salud mental. Y les doy un consejo porque es parte de lo que estoy hablando. Dejé de pensar tanto, de afanarme tanto, de preocuparme tanto, que ahorita estoy dejando que el día pase como tenga que pasar. Y por estar pensando mucho y preocupándome mucho, tuve 2 años encarcelada en 2 enfermedades. Neuritis intercostal y osteocondritis, que casi que me cuesta la vida, casi pasó para el otro lado. Y aquí hay personas que estuvieron en ese proceso, pero me determiné a creer a lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a crearnos hábitos, buenos hábitos para mi vida. Tercer consejo, me lo dice en Proverbios 17:22. ¿Qué me dice la palabra de Dios para yo tener una mente saludable? Como consejo, lo está en el libro de Proverbios 17:22. Me dice a mí que un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energía. Esa es traducción lenguaje actual. Te habla más clarito.
Entonces a mí, si yo me levanto haciendo ejercicio con una mente positiva, voy a estar alegre. Y si yo estoy alegre, me dice la palabra de Dios que voy a ser la respuesta de Dios para otros. Soy medicina para otros. Pero si me paro obstinado, amargado, de mal humor, entonces yo voy a contagiar. Es más, la enfermedad que tenía, la voy a contagiar al otro. Entonces me dice la palabra de Dios que yo soy medicina. Amén. Un corazón alegre es una buena medicina. ¿Qué medicinas estás dando tú en esta mañana? ¿Qué estás transmitiendo a las personas que tú tienes alrededor? Contagias a las demás personas con tu salud mental. Pero un espíritu aplastado te deja sin energía. Una persona que vive amargada, deprimida, preocupada, afanada, ¿cómo vive? Sin energía, sin ganas de nada. Ahí es donde viene la depresión. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto me quiere decir a mí la palabra que puedo, ¿cómo hago yo para yo mantener un corazón alegre? Yo puedo leer textos bíblicos que nos ayuden, que me animen a tener una buena actitud positiva ante cualquier problema de salud mental. Entonces a mí me está diciendo que la palabra de Dios es la que me va a ayudar. Hay palabras de Dios, lo cerró Rosángel, una palabra poderosa que te va a ayudar. Son las promesas de Dios las que nos mantienen firmes, son las promesas de papá que nos mantienen firmes. Y tener una salud mental positiva, un corazón alegre, una energía. Wow, ¿qué le pasa al hermano? ¿Está eléctrica? No, porque vive y tiene una vida saludable, una salud mental saludable. Amén. Y por último, Proverbios 11:2, cuarto consejo a través de la palabra, me dice a mí que la sabiduría está con los modestos. ¿A quién no le gusta que lo ayuden? ¿A quién no le gusta que lo ayuden? Hay personas que no le gusta y es bueno reconocerlo. Pastor, a mí no me gusta que me ayuden. Yo hago todo solo, yo hago todo solo, yo lo hago solito. Mi hijo era así pequeño, estando en kinder, la maestra chiquito, imagínese usted, no le gustaba que lo ayudaran. En kinder, y yo, ay Jehová, que aquí hay que trabajar bastante. Entonces, a través de la palabra, en Proverbios 11:2, hay muchas de nosotros quizás que no nos gusta que nos ayuden, pero ¿sabe qué es necesario? Una persona que pueda darte un buen consejo. Eso sí, usted tiene que ir a la persona correcta. Persona correcta, la que te va a ayudar a impulsarte al propósito de Dios. No lo que te van a decir y no déjalo, bótalo. No. Tú tienes que buscar dirección de parte de Dios y buscar la persona correcta para que pueda ser guiada por el Espíritu Santo y te pueda llevar por el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. Amén. Entonces, ¿qué recomiendo yo acá? Que tenemos que aceptar la ayuda. Una ayuda que venga de parte de Dios. No podemos ser egoístas. Ese yo puedo, yo soy, yo lo hago. No, es necesario, porque ni siquiera el mismo Dios va a venir y te va a decir, Kennedy, sí, vente. No, Dios va a usar a sus hijos en esta tierra para poderte guiar a través del Espíritu Santo. Amén. Y como testimonio, extraje algunos testimonios de una persona llamada Peter que sufría de depresión. ¿Y qué dice él? Me estoy basando en los consejos que acabo de dar. Peter dice que leer la Biblia todos los días con su esposa lo ayudó mucho a que cada mañana se levantara con mentalidad positiva. Mentalidad que lo motivaban a seguir adelante. El leer la palabra de Dios todos los días, y estoy escuchando un pastor que dice que como mínimo un hijo de Dios tiene que tener la lectura diaria por 45 minutos. Como mínimo, como hijos de Dios tenemos que leer la palabra de Dios, porque es la que me va a instruir, es la que me va a guiar, es la que me va a ayudar, es la que me va a decir métete por aquí, métete por allá, no digas esto, cállate aquí.
es la que me va a guiar. Entonces Peter dio testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida leyendo la palabra de Dios. Segundo, Ji Zhou, este es un chino. Peter sufría de depresión y Ji Zhou de trastorno alimenticio. Él dice que al principio le costó decir que le daba vergüenza que tenía este trastorno, pero lo ayudó una amiga. Una amiga lo hizo, le ayudó a que a través de la palabra de Dios, a través de la ayuda que esta amiga le hizo a esta persona, él pudo vencer ese trastorno. Por eso es que es silencioso la depresión, pero si tú no buscas ayuda en alguien, te vas a morir. Anulo ese nombre de Jesús. La persona se va a morir si no buscas ayuda, porque muchos, el yo, la hombría, el machismo, eso te va más bien a hundir. Tenemos que abrirnos primeramente a Dios y aceptar esa ayuda de esa persona que te va a guiar a través del Espíritu Santo. Sea muy cuidadoso a donde usted se va a dirigir a buscar ayuda. Primero, la ayuda de Dios, y segundo, busque personas sabias que lo ayuden a cumplir el propósito de Dios. Amén. Y tercero está Timothy. Él padecía de un trastorno obsesivo compulsivo. Él dice que gracias a la Biblia se siente más equilibrado con el trabajo y el descanso. Lo ayudó con sus problemas emocionales. Entonces esto quiere decir que la palabra de Dios es útil, lo dice. La palabra de Dios es la que me va a ayudar a superar cada trastorno en mi vida. Cada situación, cada problema, me dice a mí la palabra de Dios que me va a ayudar en todo. La palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es refrigerio a mi vida. Es lo que me va a ayudar a seguir adelante, a seguir avanzando y cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Son unos breves consejos, pocos consejos, pero son útiles. Y aquí la esencia de todo esto, de tener una salud mental buena, positiva, es la palabra de Dios. Amén. Bríndele un fuerte aplauso a papá.